En el contexto administrativo no podemos encontrar como tal una definición, así que hablaremos de varios puntos para así darle un sentido y una especie de definición a este. Desafíos y restricciones. Aquí les hablaremos de 3 puntos, que son la visión omnipotente, la visión simbólica y el entorno externo. La visión omnipotente. Esta perspectiva indica que alguien tiene que asumir la responsabilidad cuando las organizaciones muestren mal desempeño, independientemente de cuáles sean las razones del mismo, y este es el trabajo del gerente. La visión simbólica. Esta es la creencia en que los gerentes son símbolos de control e influencia, desarrollando planes, tomando decisiones y ejecutando otras actividades administrativas que dan sentido a situaciones caóticas, confusas y ambiguas. El entorno externo. El concepto entorno externo se refiere al conjunto de factores y fuerzas que operan fuera de la organización y que afectan el desempeño de la misma. De estos se desprenden 3 componentes, que son el componente económico, el componente demográfico y el componente político. En el componente económico está la tasa de interés, la inflación y los cambios en el ingreso. En el componente demográfico está la edad, la raza y el género. Y en el componente político está la relación con las leyes federales, estatales y locales de cada país. Organización militar. La organización militar también ha influido en el desarrollo de las teorías de la administración, como por ejemplo la organización lineal, ya que tiene sus orígenes en la organización militar de los ejércitos de la antigüedad y de la época medieval. El principio de unidad de mando, según el cual cada subordinado solo puede tener un superior. Abro paréntesis. Este superior es fundamental para la función de dirección, o sea que este es quien da el mando a los que vienen por debajo de él en una escala jerárquica. Cierro paréntesis. Es el núcleo central de todas las organizaciones militares de aquellas épocas. La escala jerárquica, es decir, la escala de niveles de mando de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad correspondiente, es un elemento característico de la organización militar utilizado en otras organizaciones. Entonces, como puede ver en la diapositiva, se encuentran 2 pirámides en donde en la cúspide está el comisario y el dueño, y de ahí se van desprendiendo otras ramas que son pues los niveles inferiores. El neoclasismo. El enfoque neoclásico consiste en identificar las funciones de los administradores y enseguida deducir de ellas los principios fundamentales de la práctica de la administración. Algunos de los principales representantes del neoclasismo fueron Peter Drucker, William Newman, Ralph Davis, George Terry, Morris Hurley y Louis Allen. A continuación les hablaré de las principales características de la teoría neoclásica. Primero encontramos el énfasis de la práctica de la administración. Esta se caracteriza por destacar los aspectos prácticos de la administración. La teoría solo tiene valor cuando se pone en práctica. Los actores neoclásicos buscaron desarrollar sus conceptos en forma práctica y utilizable, considerando principalmente la acción administrativa. Como segunda, encontramos la reafirmación de los postulados clásicos. Dado que los actores clásicos pretenden poner las cosas en su sitio, retoman gran parte del material desarrollado por la teoría clásica, lo redimensionan y lo reestructuran de acuerdo con las circunstancias de la época actual, pues para darle una configuración más amplia y más flexible. Tercero, énfasis en los principios generales de la administración. Para el efecto retoman con criterios más o menos elásticos los principios de la administración que los actores clásicos utilizaban como leyes científicas. En la búsqueda de las soluciones administrativas prácticas, se preocuparon por establecer los principios generales de la administración, estos siendo capaces de orientar al administrador en el desarrollo de sus funciones,
También buscan definir cómo debe el administrador planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de su subordinado. Cuarto, énfasis en los objetivos y en los resultados. Deben alcanzarse como medio de evaluar el desempeño de las organizaciones. Los objetivos son valores buscados o resultados esperados por la organización que trata de alcanzarlos a través de la eficiencia de su operación. Y quinto, el eclecticismo conceptual. La teoría neoclásica parece una teoría clásica actualizada y se sitúa en el modelo elíptico que define la formación del administrador en la segunda mitad del siglo XX. Sociedad de las organizaciones. Uno de los fenómenos que marca el siglo XX es el surgimiento de una sociedad de organizaciones en la cual las tareas sociales importantes están en manos de grandes instituciones. Estas, pues como lo son el gobierno, las universidades, los sindicatos, las empresas, entre otros. Tiende a un pluralismo de objetivos, a una diversidad de instituciones y a una difusión del poder. Estas organizaciones interactúan entre sí y deben vivir y trabajar juntas, pues ninguna de ellas existe por sí sola. Aspectos administrativos comunes en las organizaciones. Todas las instituciones son organizaciones y tienen una dimensión administrativa en común. Drucker destaca 3 aspectos principales en organizaciones. Estos son en cuanto a los objetivos, en cuanto a la administración y en cuanto al desempeño individual. En cuanto a los objetivos, el objetivo de la organización es siempre una contribución específica para el individuo y para la sociedad. Si la organización no define con claridad sus objetivos, no habrá posibilidad alguna de evaluar los resultados ni su eficiencia. En cuanto a la administración, todas las organizaciones deben adecuar los objetivos de la organización a la necesidad de flexibilidad y libertad individual. Todas requieren de una estructura determinada por la tarea y sus demandas. Eso por un lado. Y por otro, los principios de la administración, que son generales adecuados a la lógica de la situación por el otro. Y en cuanto al desempeño individual, el desempeño individual indica que la eficacia del personal que trabaja en las organizaciones, o sea, los individuos ejecutan, deciden o planean por sí mismos. Las organizaciones solo actúan en la medida en que sus administradores actuales. Principios fundamentales de la administración. Los principios fundamentales de la organización formal son: primero, la división del trabajo; segundo, la especialización; tercero, la jerarquía; y cuarto, amplitud administrativa. En el primer punto, que es la división del trabajo, se habla de la eficiencia. Entonces, la producción debe basarse en la división del trabajo, que consiste en descomponer un proceso complejo en una serie de pequeñas tareas. Entonces, a corto plazo, las consecuencias de la división del trabajo influyó en la mayor productividad y rendimiento del personal involucrado. También mayor eficiencia de la organización, y esto se dio gracias al elemento anterior. También se dio la reducción de los costos de producción, en especial de las materias primas y de la fuerza laboral. En la especialización es consecuencia de la división del trabajo. Cada órgano o cargo tiene funciones y tareas especializadas y específicas. Los autores neoclásicos adoptan estos criterios y pasan a preocuparse por la especialización de los órganos que conforman la estructura organizacional. En el tercer punto tenemos a la jerarquía. Este concepto es otra consecuencia del principio de la división del trabajo y de la diversificación funcional en la organización. ¿Esto qué significa? Significa que la organización necesita una estructura jerárquica, además de una estructura de funciones especializadas para así poder dirigir las operaciones
de los niveles subordinados. Como cuarto y último punto tenemos la amplitud administrativa, que es cuando un administrador tiene muchos subordinados, entonces su amplitud de mando es muy amplia. En la práctica, la amplitud de mando promedio establecida por una organización determina la configuración general de su estructura organizacional.